Sudamérica es el paraíso de los pájaros, hasta el punto de que de todos los pájaros vivientes, solamente en Sudamérica hay el 75% de especies. En un país como Venezuela, donde nos encontramos ahora, concretamente en los llanos, hay más de 1000 especies de pájaros vivientes, es decir, el doble que en toda Europa. Aquí hemos conocido a muchos pájaros, hemos convivido con ellos y hemos llegado a hacernos amigos, incluso de las aves de presa, de estos pequeños halcones llaneros que ahora me acompañan. Pero no solamente hay aves de presa en Sudamérica hay multitud de aves acuáticas que destacan precisamente en los llanos, hay multitud de aves forestales, de aves de montaña, de aves marinas. Precisamente en esta película no tratamos más que de descubrir, diríamos que una parcela ínfima de las aves sudamericanas. Queremos rendir un tributo de admiración al mundo más rico en aves, a este continente llamado región neotropical por los hombres de ciencia, donde los auténticos y verdaderos reyes son los pájaros. Hay que volar sobre los llanos de Venezuela, concretamente en el Hato del Frío, durante la época seca, para percatarse de los miles y miles de pájaros que viven en este hábitat semi-inundado. Este es el auténtico paraíso de las aves acuáticas, de todas las criaturas aladas que de una manera o de otra dependen del elemento líquido. Los rojos corocoros o ibis escarlata, acompañados muchas veces por las espátulas sonrosadas, vuelan armoniosamente sobre los llanos. Nuestra cámara de alta velocidad nos permite que les veamos con un ritmo de aleteo lento. En este caso, hemos filmado a la velocidad normal para que vean cómo vuelan de verdad las espátulas. Volvemos al ballet, al vuelo armonioso. Volvemos con el tautaco, que es una curiosa especie de ibis que vive en Sudamérica, a deleitarnos con su paso sobre el llano venezolano. Y vamos a contemplar ya nutriéndose a los ibis, el ibis de cara desnuda y el ibis escarlata o corocoro. Oscuro el primero, rojo, inconfundible el segundo. Se sirven de su pico falciforme para ir buscando, como un cirujano con sus pinzas de cuerpos extraños, los animalillos que encuentran en las aguas. Y las espátulas van haciendo el mismo movimiento que hace el segador con la guadaña, para poder atrapar con la plana pinza de su pico los animalillos, pequeños peces o invertebrados que constituyen su alimento. Las concentraciones de aves preciosas, de aves de belleza inconmensurable, son tan grandes en los llanos de Venezuela que cuando uno ha recorrido el mundo entero buscando pájaros para filmar, se queda verdaderamente atónito. Durante la época de sequía, las aguas descienden muchísimo en los llanos de Venezuela. Entonces, todos los pájaros que se alimentan de una manera o de otra en el seno del elemento líquido encuentran la época de prosperidad. En este caso, las inmaculadas garzas blancas americanas, la aigreta americana, esbeltísimas, con formas verdaderamente asombrosas, se preparan para pescar en estas aguas bajas donde son abundantísimos los peces. Las acompañan las pequeñas cigüeñuelas, muy parecidas a las europeas o africanas. La llamada garza morena en Venezuela, llamada también garza azul gigante, parecida a nuestra garza real o garza cenicienta, pero de más tamaño. Solemnes, con los buches ya repletos, caminan delante de nuestras cámaras sin darnos la oportunidad de que las filmemos en acción. Y entre las cigüeñas, que son numerosas y con distintas especies en Sudamérica, quizá una de las más comunes es el llamado gabán pionío. Algo más grande que una cigüeña europea, pesca tranquilamente en las aguas disminuidas
por el mismo procedimiento con que lo hacen nuestras cigüeñas comunes. Se sirven para ello de su pico largo, verdadera arma, y de sus extremidades en forma de zancos. Por eso se llamaba zancudas a estas aves hace unos años. La adaptación de su aparato locomotor es perfecto para moverse en las aguas bajas y en el fango. El más grande de los representantes de las cigüeñas sudamericanas es el garzón soldado, que hemos visto un momento. Pero en las aguas de los llanos en época de sequía no solamente pescan las garzas, las cigüeñas, los ibis y las espátulas. Los picotijeras americanos hacen una exhibición verdaderamente asombrosa de capacidades para la pesca. Hay pocas oportunidades en el mundo para filmar de cerca a estos pájaros que hienden el agua, como si fueran arándola con la mandíbula inferior, con la parte inferior de su pico, que es más larga y más fina que la parte superior. Es como una verdadera quilla, como podemos observar perfectamente, que hiende el agua, hasta que tropieza con un cuerpo sólido, un pez. Entonces se cierra inexorablemente y el pájaro sube llevándose la presa en el pico. ¡Qué procedimiento de pesca tan asombroso! Y sobre todo cuando los picotijeras pescan rodeados de caimanes, de galápagos y seguramente de obstáculos que podrían chocar con su pico. ¿Cómo se las arreglan estos animales para ejercitar tan curioso y diríamos que hasta peligroso mecanismo de pesca? Podemos verlo con el prodigio de la cámara de lenta y del teleobjetivo con todo detenimiento. Podremos ahora descubrirlo hasta en sus mínimos detalles. No se pierdan un fotograma, porque aquí está el secreto de la técnica de pesca del picotijeras americano. Miren cómo ha flexionado la cabeza hacia abajo con objeto de no fracturarse la columna cervical. Miren cómo ha atrapado el pececillo de plata que después tragará tranquilamente en el aire. También los charranes son abundantes en la llanura semi-inundada. Hacen gala de otra técnica, quizá más rudimentaria, pero extraordinariamente eficaz para apoderarse de los pececillos que abundan en las pequeñas lagunas. Se dejan caer calculando perfectamente el ángulo y la velocidad de su caída para atrapar a los peces que, por lo visto, suelen escapárseles del pico con bastante frecuencia. Pero a veces el charrán tiene éxito y en la tremenda pinza se lleva a la presa. Flexionan exactamente igual que los picotijeras la cabeza con objeto de no hacerse daño. Saltan los peces asustados por las alas del charrán. Y nosotros podemos observar cómo da vuelta al pez en el aire y se lo traga. Muchas veces, y en este caso pueden comprobarlo, las técnicas de la cinematografía resultan imprescindibles para el hombre de ciencia. ¿Cómo podría contemplarse con el ojo desnudo si no a los charranes pescando? Pero pasamos nosotros a los patos. Patos conocidos con el nombre de güiris en Venezuela, precisamente por el grito que emiten. Patos abundantísimos, que se mueven por miles y miles. Tuvimos la fortuna de filmarles en el Hato de Flores Moradas, donde se protege estrictamente a la fauna, sirviendo esto de ejemplo para todo el territorio de Venezuela. Y también, insaciablemente, buscando menudas piezas en las aguas y en los barros, las jacanas. Jacanas americanas, de las que hay dos especies, verdaderamente llamativas y bonitas, adornadas con una conspicua mancha roja en la base del pico y armadas de dos tremendos espolones en la articulación del ala que sirven a los machos para dirimir sus problemas territoriales y nupciales.
Por esta razón, la jacana americana recibe el nombre de jacana espinosa, nombre científico. Nuestros modestos rascones están representados en Sudamérica por este formidable pájaro de tonalidades verdosas y azules que se mueve, sin embargo, con el mismo aire conspicuo y con los mismos movimientos llamativos de la corta cola. No puede negar que es un rascón, y cerca de él la adornada jacana. Parece que la avifauna en Sudamérica hubiera llegado a los máximos grados de abigarramiento, de belleza, de exotismo, incluso de capricho, tanto en sus formas como en sus colores. Indudablemente, este es el continente de los pájaros. La joven jacana presenta una librea más modesta que el adulto, y la esbeltísima ciguiñuela americana se mueve con la gracia, con el ritmo y con esas formas absolutamente increíbles por lo frágiles de nuestras propias ciguiñuelas. No tan esbeltas como las limícolas, las aves de presa están bien representadas en Sudamérica. Quizá el caricari sea una de las más comunes. Y no lejos de él el alcaraván, más esbelto también que nuestros alcaravanes. Otro de los biotopos en los llanos de Venezuela, donde abundan muchísimo las aves, son los caños, porque precisamente en torno a estos ríos crece la suficiente vegetación como para que las garzas y garzones instalen sus dormideros, como para que otros pájaros que raramente se separan de las ramas, como los cormoranes, y sobre todo los esbeltos aningas o pájaros serpiente, puedan pasar el día y nos permitan a nosotros obtener unos planos, aunque sean estáticos, para completar el catálogo de la avifauna llanera. También se encuentran aquí los oacines, a los que puede considerarse como a las aves más antiguas de Sudamérica. Agrupados, los cormoranes se estean después de haberse llenado con los peces fáciles de pescar en estos caños durante la época seca. Las pequeñas garzas dan lugar a numerosas especies en Sudamérica, algunas de tonalidades verdosas, perfectamente adaptadas a la vida entre la vegetación. Tienen unas costumbres parecidas a las de nuestros abetoros y martinetes. Los oacines, adornados con sus copetes, durante la época juvenil, ostentan unos garfios muy bien desarrollados en las alas que les permiten trepar por los árboles, recordando la época reptiliana de las aves. El martinete, parecido a los que habitan en España y en Eurasia, está perfectamente representado en Sudamérica. Los catartes o buitres sudamericanos abundan en los llanos y reciben el nombre de zamuros. Vuelan en grandes bandadas, se albergan sobre todo en las matas y en los bosquecillos que crecen en torno a los caños. Destruyen pronto cualquier carroña que quede abandonada. Más difíciles de filmar que las aves de la llanura son las aves de la selva. Aquí la penumbra lo invade todo, y por otra parte, la estratificación de los pisos forestales hace muy difícil el trabajo de los operadores. De las más interesantes para la economía humana y también para el gusto de los cazadores de las aves forestales son las cácidas, grandes gallináceas sudamericanas que reciben distintos nombres según sus especies en Venezuela. Paujíes, pavas de monte, se distinguen realmente unas especies de otras, sobre todo por los distintos copetes de bellas plumas rizadas, y se diferencian también unas crácidas de otras por las carúnculas que presentan en la cera o base del pico. Tal vez estas llamativas carúnculas, amarillas en unos casos, rojas en otros, podrían compararse y sean una evolución convergente con las crestas de las gallináceas euroasiáticas.
Lo cierto es que las crácidas son aves grandes, muy importantes para la economía de los pueblos primitivos y verdaderamente interesantes para el ornitólogo. Los trompeteros reciben este nombre por el ruido que emiten cuando se mueven por la selva, ruido que recuerda al de una ronca y lejana trompeta. Y cómo no hablar en el medio forestal de los citaciformes, los enormes guacamayos de distintos colores, el loro gavilán con su bello copete, que en este momento está sufriendo un proceso de muda, como puede apreciarse por sus cañones, los conocidos loros sudamericanos, sometidos en pleno mediodía al calor del sol, que les fatiga, y el gran tesoro de los ornitólogos sudamericanos, el rojo gallito de roca, que hemos podido sorprender en lo alto de un árbol, pájaro verdaderamente notable por sus danzas nupciales, por la forma de su cabeza y por el color de sus plumas. Pero quizá la joya más incomparable de la ornitofauna sudamericana sean los pájaros mosca o colibríes. Estas criaturas asombrosas, no más grandes en algunas especies como la que contemplamos, que un abejorro. Estos animales que se alimentan con el néctar de las flores y algunos pequeños insectos, que son capaces de volar en todas las direcciones del espacio, exactamente igual que los insectos, gracias a la articulación humeral, que poseen todas las magnificencias dentro de la pequeñez que puedan poseer los pájaros, constituyen unas auténticas joyas, unas auténticas piedras preciosas volantes que se pueden observar y que se pueden estudiar en Sudamérica, mejor quizá que en ninguna otra parte del mundo, ya que esta es una especie propia y privativa, es decir, endémica de América, tanto de Sur como de Norteamérica. Don Carlos Kertsch es un gran experto en tucucitos, como llaman en Venezuela a los colibríes. Ha dedicado más de 25 años de su vida al estudio de estas criaturas. Haber contado con su colaboración para obtener esta secuencia nos resulta verdaderamente importante para dar una idea de la riqueza de este grupo de la fauna ornítica sudamericana. Desde aquí queremos manifestarle nuestro agradecimiento mientras él enseña cómo se prepara en estas camisitas a los tucucitos, a sus queridos tucucitos, para transportarles desde el sitio donde se realiza su captura hasta el jaulón, donde más tarde serán encerrados, donde anidan y donde viven en condiciones absolutamente semejantes a como puedan hacerlo los tucucitos salvajes. Don Carlos Kertsch, el gran especialista venezolano en tucucitos, nos muestra la pequeñez del huevo, nos muestra la perfección del nido, para cuya construcción muchas veces utilizan estos pájaros incluso hilos de la tela de araña. En estas criaturas parece que todo es pluscuamperfecto, parece que todo es acabado, parece que no ha quedado nada que no tenga la perfección de la miniatura, de la obra maestra, de la joya. El señor Kertsch se ha especializado en la preparación de una emulsión que sustituye al néctar de las flores en la alimentación de sus colibríes. Él tiene naturalmente el secreto de este preparado y todos los días, pacientemente, durante más de 20 años, les va a colocar la comida en el interior de la jaula. Pero antes de entrar, coloca también estos extraños frascos donde pueden libar los tucucitos para que se alimenten los tucucitos de la calle, los que viven en Caracas, los que cada año, después de un largo viaje migratorio, llegan aquí y viven, en este caso, como invitados desinteresadamente por el señor Kertsch. Y aquí les tienen, alimentándose, viniendo desde los jardines de Caracas con el néctar que el gran ornitólogo venezolano prepara para sus pupilos. Penetra después don Carlos Kertsch en el interior de su gran jaula, jaula que ha sido visitada por los especialistas en colibríes más celebrados y conocidos del mundo, jaula que es un auténtico santuario donde nosotros penetramos con todas las precauciones
y temiendo perturbar en lo más mínimo a las delicadas, pequeñas y queridas joyas del señor Kerch. Les coloca su comida, anda con toda precaución, sin hacer movimientos bruscos, para que en esta pequeña jungla particular no pase nada que pueda perturbar a los tucucitos. Y después, cuando él vuelva a su casa, los tucucitos nos deleitarán a todos nosotros con las fantásticas acrobacias de su vuelo, con las capacidades de locomoción aérea que superan a todo lo imaginable. Podremos ver que estas criaturas, en un auténtico ballet aéreo, son capaces de volar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, exactamente igual que podría hacerlo un moscardón. Pero un moscardón con plumas, un moscardón cuyas plumas lanzan sus irisaciones según la oblicuidad de los rayos de la luz en todas las direcciones. Unas criaturas que auténticamente son como el joyel, la corona y la apoteosis de la ornitofauna sudamericana. Desde el atardecer, en el hato de flores moradas, queremos llamar la atención del mundo entero hacia una de las regiones de nuestro planeta más ricas en aves. Y queremos también manifestar nuestra esperanza de que el gran tesoro venezolano sea conservado para siempre.